Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Conversaciones en el Radio 97.1, un lunes más, hoy cuarto episodio de este programa de reflexión, de ideas, de pensamiento, ya saben. Hoy tengo conmigo a un licenciado en Derecho que se dedica al asesoramiento en comunicación, columnista desde hace años, le pueden leer en varios medios digitales, vasco, de origen, y con una pasión muy particular, se ha aficionado al alpinismo, y preguntaremos un poquito al respecto, es muy interesante el mundo de la montaña y el alpinismo. José Manuel Barquero, buenas tardes y bienvenido a Radio 97.1. Buenas tardes, Raúl. Muchas gracias por ser este cuarto episodio de Conversaciones. Muchas gracias a ti por invitarme. El alpinismo, me llama mucho la atención. ¿Cómo se ven las cosas desde las alturas? ¿Cómo se ve la perspectiva del mundo, de la sociedad? Pequeñas, en general pequeñas. Las cosas que nos parecen muy grandes aquí cuando estamos a nivel de mar o cuando estamos en un programa de radio o opinando o bueno, con las pequeñas polémicas del día a día, pues cuando estás ante una naturaleza magnífica, imponente, pues todas estas pequeñas estos pequeños rifirrafes del día a día se ven muchísimo más pequeños de lo que en realidad vemos en el día a día. Esta afición al alpinismo le lleva por su origen, es de Álava, ¿verdad? Sí. Me ha comentado, preparando un poquito el perfil, desde sus orígenes, desde niño. Bueno, a mí la montaña, bueno, en el País Vasco yo soy de Vitoria, ha habido siempre una tradición muy grande, ¿no? de grandes montañeros, himalayistas, etcétera, ¿no? A mí es un mundo que siempre me atrajo desde pequeñito, ¿no? Todo lo que era el mundo de la exploración y, bueno, ese mítico programa que hemos visto todos del filo de lo imposible, ¿no? Pero bueno, por circunstancias de la vida fue una actividad que yo no pude desarrollar, o sea, es un amor tardío, ha sido una pasión tardía de mi vida, ¿no? Empecé pues, hace algo más de 10 años, ¿no? en todo esto, sí, con 30 y tantos, y realmente, bueno, es un mundo fascinante, ¿no? Al que le gusta la naturaleza y también tiene toda una cuestión interior, un poco más espiritual, ¿no? Que a mí me ha aportado y me aporta mucho. Juanito Yazábal es de Vitoria. De Vitoria. De Vitoria. También Sí, uno de los mejores alpinistas españoles. Bueno, creo, si no me equivoco, que es el alpinista español con más 8000. He estado a punto de hacer 2 veces los 14 8000. Y sí, bueno, es una leyenda del alpinismo, un personaje hecho, polémico también. Ahora me recuerda la anécdota, efectivamente estuvo en el Annapurna, puede ser, con Tolo Calafat, que falleció el alpinista mallorquín, ¿no? Estuvo en esa expedición. Expedición tanto polémica, sí. Aquello, bueno, ha tenido algunos episodios. Es un personaje poliédrico, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, sin duda un gran montañero. Y de la montaña, pues Mallorca, que también se puede hacer cierta montaña, mar. ¿Cómo define Mallorca? ¿La realidad de esta isla es distinta, yo diría, por ejemplo, a la zona del norte de España? ¿Hay muchas diferencias? Mira, ayer salía con unos amigos en bicicleta y bajábamos habíamos subido por Alaró, fuimos a Orien y cuando bajábamos estaba el Valle de Orien. Ayer era un día impresionante, realmente es una naturaleza privilegiada, o sea, vivimos en un sitio realmente maravilloso para ir en bici y para hacer montaña, porque en montaña aquí realmente lo que tenemos es una combinación de no mucha altura, de no mucha altitud, pero sí de mucho desnivel. Es decir, ver las montañas desde el nivel de mar, como se levantan 1000 y pico metros, pues es un paisaje realmente espectacular, ¿no? Por eso tenemos tanta gente que nos visita, que hace senderismo, que hace escalada. Hay una pared y una roca de una calidad extraordinaria. Viene gente de todo el mundo aquí. Pues hoy quisiera que habláramos, aprovechando su afición por el alpinismo, que lleva ya años en Mallorca, que es un columnista que describe muy bien la realidad. Que hablamos un poquito de Mallorca, de ese pseudoecologismo de ciertos partidos, a lo mejor del ala más progresista o izquierdista, que bueno, que a lo mejor que están un poco en contra de los cruceros, que están en contra de los chiringuitos de playa, que están en contra de construir viviendas. ¿Qué opina de ese supuesto ecologismo de ciertos partidos, como MES, por ejemplo, ¿no? Que están en contra del turismo, que quieren una Mallorca, parece exclusivamente para los mallorquines, no sé, o volver a tiempos pitéritos, agricultura, campo? ¿Qué opina de ese pseudoecologismo? Bueno,
A ver, es un tema muy curioso y muy interesante de analizar, ¿no? Yo creo que mucha de la gente de izquierdas que no entiende cómo desde su superioridad moral, ¿no? Su planteamiento ideológico, incluso un planteamiento vital, no arrasa porque la izquierda es buena y la derecha es mala. La izquierda quiere proteger el planeta y la derecha lo quiere destruir. Luego llega un partido de derecha o de centro derecha o lo que sea y saca mayoría absoluta. Entonces, esto es un shock, ¿no? Entonces, yo creo que hay una explicación. Es decir, si algo ha demostrado el liberalismo, entendido desde el punto de vista político, no tanto económico, que también, ha sido una capacidad de adaptación tremenda a los tiempos y a las nuevas realidades. Hoy el discurso de protección del medio ambiente, el discurso de la sostenibilidad en el modelo económico, es un discurso absolutamente transversal. Todo el mundo ha asumido, de una manera u otra, evidentemente hay enfoques distintos, todo el mundo ha asumido unos ciertos parámetros, unas ciertas realidades, ¿no? Yo creo que esto del negacionismo no es algo que campe tanto, ¿no? La gente es consciente de que hay unos límites en el modelo de desarrollo. ¿Qué pasa? Que yo creo que el liberalismo ha sido capaz de adaptarse en eso y en otras cosas, ¿no? Yo creo Fukuyama lo explica muy bien en un último libro, ¿no? Después de todas las críticas que había recibido sobre el fin de la historia, etcétera, ¿no? Y él explica cómo ese liberalismo político y económico ha sido capaz de adaptarse. Yo creo que el ecologismo tradicional no, todo lo contrario, es decir, se ha enrocado y ha pasado de ser un movimiento, como decía antes, transversal, bueno, pues a una ideología política. Claro, con esa ideología política no está todo el mundo de acuerdo. Yo escribía, creo que hace 15 días, a propósito del GOP, que hoy se leen comentarios en medios digitales sobre el GOP e incluso editoriales de grupos importantes de comunicación aquí en Mallorca, en Baleares, como el Grupo Serra, que eran absolutamente impensables hace 20 años. Pudiéramos leer una crítica tan dura al GOP, por ejemplo, por el tono y los escritos que está presentando en el caso del Hotel Formentor en Pollensa, que tú notas en ese tono incluso difamatorio y por supuesto turismofóbico, que es algo que va más allá de la protección del territorio y va mucho más allá de la defensa del medio ambiente y de la ecología. Es decir, hay todo un discurso antiturismo, antieconomía, y ahí es donde está chocando claramente, porque yo creo que son movimientos que están perdiendo el pulso de la sociedad mallorquina y de la sociedad en general. O sea, que es un falso ecologismo, no es ecologismo verdadero. Bueno, es un ecologismo que está trufado de muchísimas otras cosas. El otro día me comentaba una persona que pasaba por la Plaza de España y había allí una concentración, no recuerdo si era Margalida Ramis o uno de los líderes del GOP, porque me lo llegó a decir, que hablaba de que ellos eran feministas, pacifistas, anti no sé qué. Es decir, bueno, ¿y la ecología dónde queda? Es decir, estos han transmutado en un movimiento que al final tiene poco que ver solo con la defensa del territorio y tiene mucho que ver con la ideología. Entonces, claro, aquí hay gente que quiere defender el territorio, pero también quiere defender una industria turística que ha permitido a la sociedad mallorquina y en Baleares en general, en las últimas 6 décadas, bueno, pues pasar de una economía de subsistencia, que la gente pues se tenía que ir al otro lado del mundo para poder alimentar a sus familias, bueno, pues a vivir en un sitio con unos parámetros de prosperidad importantes, que han decaído en los últimos años, estoy de acuerdo, que hay que revisar una serie de parámetros sobre el crecimiento y el desarrollo del modelo, pero que eso no es una enmienda a la totalidad de lo que se ha venido haciendo en los últimos años. De hecho, no hace mucho el diario británico The Times situó a Palma de Mallorca como el lugar del mundo con mayor calidad de vida, que en los últimos años, bueno, tristemente se han empeorado entre suciedad, inseguridad y muchos factores que, bueno, que tanto el gobierno de Palma o el gobierno insular, el Consell, o el que tenemos el pacto en el Consulado de la Mar, pues han hecho que posiblemente hoy The Times no situaría Palma de Mallorca como el lugar de mayor calidad de vida. Pero sí, efectivamente, como menciona, se ha hecho ideología de ese supuesto ecologismo. Se han sacado leyes, por ejemplo, la ley de costas, que es una ley estatal que ahora va a derivar las competencias en las autonomías, entonces ya depende del gobierno balear. Y de hecho este verano recientemente, en el caso de Cangabella, en Campicafor, que han protestado recientemente también ayer, sin ir más lejos, el Bungalow en Ciudad Jardín, también hubo 500 personas. Exactamente. Y bueno,
también pues, nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿no? Si se hace la excepción también con un lugar o digamos, un establecimiento en cuestión, también es discriminatorio, ¿no? Para otros que a lo mejor también dijeran ¿y por qué este sí y otros no, ¿no? Es decir, ahora que la competencia es autonómica, a lo mejor pues nacen los políticos en vista de unas elecciones, ¿no? Pueden hacer alguna excepción, ¿no? Para obtener votos. Me recuerda un poco esto ¿te acuerdas de la polémica de las terrazas, ¿no? Correcto. De la legislatura pasada, cuando querían eliminar las terrazas de una ciudad como Palma, es una ciudad mediterránea, no estamos en Helsinki ni en Estocolmo, es decir, con el clima que tenemos, y el argumento era, se hizo referéndum, salió un 90 y tantos % a favor del mantenimiento de las terrazas, pero el argumento era que estaban robando espacio público a la ciudadanía o al pueblo, no me acuerdo cómo decía la regidora Aurora Yardi, que impulsó aquello. Luego el resultado de la consulta fue el que fue. Con el tema de los chiringuitos está pasando un poco lo mismo, yo creo. Es decir, a mí yo cuando lo escuchaba el argumento, yo decía, no, a mí no me roban nada. Es decir, a mí que haya una terraza bien puesta en el Borne o en otro sitio, que permita el paso, por supuesto, hay un suficiente espacio en una acera, que no intervenga en el tráfico, etcétera, a mí no me roban nada. Es decir, a mí me va bien, a mí me gustan las ciudades que en la calle hay vida, como en muchísimas ciudades de Europa. Es decir, en la Plaza de la Señoría en Florencia te puedes tomar un cappuccino caro, eso sí, a 20 metros del Perseo de Cellini y de las estatuas de Jean Bologna, ¿no? O sea, a mí no me roban nada ni pasa nada. El tema de los chiringuitos está pasando un poco lo mismo, es decir, nadie sentía que le estuviesen robando un espacio en Cangabella. Lo que sí está sucediendo es que son zonas que empiezan a estar de playa más degradadas precisamente porque no hay una explotación económica, por supuesto, controlada, y no hay un cuidado de ese espacio. El caso más clarísimo es el de Strenk. Uno va a Strenk ahora y entre lo que veía antes de la pandemia, sobre todo. Efectivamente, y lo que ve ahora, sí. Hay una gran diferencia. Entonces, ya no solo es el problema de Bungalow de Ciudad Jardín, bueno, que ahí está habiendo una movilización casi vecinal, digamos, del barrio, etcétera, y de muchísima gente que tiene una vinculación sentimental, ¿no? Esto forma parte de la educación sentimental de mucha gente que vive aquí, mallorquines y no mallorquines, pues que han pasado muchos buenos momentos familiares, personales, etcétera, y esto, bueno, pues es una especie de política de lanzallamas, ¿no? De arrasar con todo, cuando son sitios, bueno, pues que se ha respetado el derecho de paso, es decir, son sitios que están integrados perfectamente. Yo creo que esta política se va a volver en contra de los que la están impulsando, porque vuelvo a lo de antes, yo creo que el ciudadano medio percibe en todo esto que hay algo más que la defensa de las playas o del territorio o de la ecología. Hay intereses. Efectivamente, hay intereses y hay bueno, pues todo un discurso en contra del turismo, que por cierto me resulta muy curioso cómo algunos empiezan ahora a caer del caballo y se empiezan a dar cuenta de lo que otros venimos diciendo durante muchos años, es decir, que uno va a Nápoles y ve mucha gente en Nápoles que no es de Nápoles, y uno va a Roma y ve muchísima gente en Roma que no es de Roma, incluidos nosotros. O sea, yo cuando voy a Roma y veo gente allí, yo no soy de Roma. Es decir, esto de nosotros somos viajeros y los demás son turistas, esto es algo que la gente empieza a darse cuenta que no es coherente este discurso. Es decir, evidentemente habrá que ordenar una serie de temas. No, yo entiendo que hay que controlar y hay que regular el mercado, y no toda la isla puede ser un hotel. Yo creo que en el tema del alquiler turístico hay que establecer unas condiciones de calidad, de metros, de zonas, etcétera, porque al final, pues, de la misma manera que no tenemos 20 campings en la Tramuntana, pues tampoco puede ser que cada piso de Palma puede ser un hotel. Regularlo, pero no prohibirlo. Efectivamente, ¿no? Eso es evidente, igual que los temas de las compañías aéreas, de los vuelos, es decir, hay que regular los flujos. Lo que pasa es que uno se da cuenta que no están en regular los flujos, porque antes hablaba de desestacionalizar, pero las bicis tampoco nos van bien, y el golf tampoco. Y los cruceros en temporada baja tampoco. Entonces, claro, dices, entonces ¿a ti qué te va bien? O sea, a ti te va bien la Senaya y el Almendro, ¿no? De hace 60 años. Sí, coger algarrobas, ¿no? Claro, efectivamente.
En cualquier persona normal pensaría, por ejemplo, mencionaba usted hace 2 semanas un artículo de Hotel Formentor. El Hotel Formentor acogía un certamen muy importante de literatos, de poetas. Bueno, que Mallorca tenga ciertos elementos que por un fin de semana, unas jornadas al año, sea epicentro mundial, como cuando en sus tiempos en el Sol en Mallorca, el Casino Antiguo, recordará que hacían en la década de 60-70 un festival de Miss Universo, se celebraba ahí en el casino. Es decir, que durante unos días, el Hotel Formentor, por ejemplo, que recientemente ha sido derribado, pues yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Situar el nombre de Mallorca en el epicentro mundial de un área, ya sea cultura, arte, literatura. Fíjate, has mencionado el caso Formentor. Yo creo que es el ejemplo que mejor explica todo esto que estamos comentando. Es decir, cuando cualquier persona normal de la industria piensa en turismo de calidad, es decir, lo que reúne todos los componentes del turismo de calidad es un establecimiento como el del Formentor. ¿Qué ocurre? Que el Hotel Formentor se construyó hace 100 años y hoy mantener de una manera rentable una explotación de un hotel como ese precisa una serie de servicios que en estos momentos no tiene, con lo cual había que acometer una reforma integral. Pero es que el Hotel Formentor ha estado vinculado al territorio, a un sitio que es un pequeño paraíso, ¿no? Ese cul-de-sac de la península de Formentor, como bien dices, al arte, a la intelectualidad, a la pintura, a la camarasa, a los poetas, incluso a la alta política. Hay que recordar todas las cumbres que celebraban cuando patrocinaba una empresa petrolera, que tuvimos aquí a Simón Pérez, a Yasser Arafat. Es decir, aquí han pasado grandísimas personalidades de la política mundial, que eso pone a Mallorca en el mapa, muchísimo más que cualquier campaña del Consell Insular o del Govern, evidentemente. Y luego, además, una vinculación con la localidad, con Pollensa. Muchísima gente que ha trabajado durante generaciones en el Hotel Formentor es gente de Pollensa, que ha prosperado gracias a una explotación como la del Hotel Formentor, que ha pasado pues, de unas manos de un origen argentino, pues luego la familia Boada, luego la familia Barceló, que por cierto yo creo que la familia Barceló vendió el hotel viendo el Vía Crucis que le esperaba porque conoce bien esta sociedad, evidentemente, para poder reformarlo. Pero bueno, yo estoy convencido que eso irá bien porque es de sentido común. Hablemos un poquito a nivel elecciones que se aproximan. ¿Cómo ve dentro de 7 meses la realidad de Baleares? ¿Cree que le pueda salir gratis al pacto de gobierno de Armengol pues, todos estos años de pandemia, la gestión del prohibir terrazas o no? ¿O cree que puede haber un cambio de gobierno o cree que le pueda salir gratis a Francina Armengol y sus políticas y volver a...? Bueno, gratis no sé, Gratis personalmente yo creo que no. Yo creo que Francina Armengol, que yo creo que es una política inteligente, es una política de raza además, y una política además que ha sabido rodearse de 2 o 3 personas inteligentes también a la hora de asesorarse. Yo creo que está cansada, Yo sí creo, no es para menos. Creo que estos últimos años, sobre todo de pandemia, de crisis, aquí ha sido tremendo el impacto durante dos temporadas turísticas. Yo creo que está un poco cansada. Y respecto al pronóstico electoral, bueno, yo creo que así como hace un año o año y pico prácticamente no había partido, yo creo que ahora hay partido. Un partido que está abierto. No sería capaz de apostarme mi escaso patrimonio a un resultado. Sí que creo que va a ser muy ajustado. Pero bueno, hay encuestas que yo no termino de creerme, de las pocas que tenemos a nivel local. Me cuesta creer todavía según qué porcentaje de votos de Ciudadanos, un partido que está prácticamente en caída libre, ¿no? Que además ha perdido la utilidad del voto y que aparezca en porcentaje del 4 o rozando el 5%, a mí me cuesta creerlo. El fenómeno del PI me cuesta entenderlo también, ¿no? Con los líderes prácticamente desconocidos, ¿no? Y una amalgama de partidos pequeños, municipales, que están ahí peleando en el mismo espacio. Es un poco complicado. Y luego me sorprende también que algún partido de los que más la han liado parda, como Podemos dentro del gobierno con determinadas decisiones y en el Consell Insular, pues que no arrastre más desgaste. Me cuesta creer que ese desgaste todo lo arrastre el Partido Socialista. En cualquier caso, falta mucho todavía. Falta mucho. Yo creo que además Francina Armengol va a echar el resto.
porque yo creo que ella sabe que es su última legislatura. Probablemente tiene algo hablado incluso sobre su sucesión, yo tengo esa intuición. Y vamos a ver todavía pues, decisiones populistas como las que estamos viendo en el último debate. Bueno, pues la política es lo más volátil que hay. En 7 meses pueden pasar muchas cosas, efectivamente, sí. Y estos empresarios que hablamos, ha mencionado Barceló, o los grandes hoteleros, yo siempre me he preguntado ¿qué les puede interesar más? ¿Gobierno de izquierdas, gobierno de derechas? ¿Qué cree usted? Esto es una pregunta curiosa porque yo creo que mientras les vaya bien, luego cada uno en su casa, en la intimidad de su salón, tendrán sus opiniones. Pero bueno, ellos lo que yo creo es que se creen unas condiciones óptimas pues, para el desarrollo de la actividad económica. Desarrollo de la actividad económica, además, de unos empresarios que a mí me hace mucha gracia también este intento por demonizar el empresario de la izquierda, ¿no? Todos creen que son... Hablas de empresario y piensas en Alicia Koplovich, en Florentino Pérez, en Fluxá, ¿no? Los millonarios, la lista Forbes y tal. También con todos, ¿no? Pero aquí, que estamos en estos magníficos estudios recién estrenados, pues, en esta calle, aquí hay muchos empresarios. Gente que tiene un taller, gente que tiene un bar, gente que tiene pues, una tienda informática con 4 empleados. Estos son empresarios, ¿no? Entonces, depende de que haya un giro económico, que toda esta gente pues, pueda mantener el empleo y pueda tener sacar una rentabilidad razonable a sus negocios. Lo digo porque cuando se habla de los grandes hoteleros de Mallorca, pues yo creo que eso se pueden hacer fácilmente las cifras, pero el porcentaje de su cuenta de explotación que se juegan aquí en Mallorca, en Baleares, es absolutamente ridícula, ¿no? Comparado con negocios que tienen Caribe, que funcionan 12 meses al año. Que si aquí no les interesan las condiciones, se van a otra parte del mundo fácilmente. Incluso si aquí va mal, bueno, hombre, no digo que se pongan contentos, pero vamos, que es muchísimo peor que se caiga el mercado del Caribe entero durante 10 años que... Sin embargo, estas pymes... A estos no les da igual, ese es el tema. Como por ejemplo el centro de Palma, ¿no? Que este plan de movilidad Palma Camina ha destrozado el pequeño comercio y están cerrando en cascada comercios de toda la vida, de calle Sindicato, San Miguel, esa tienda de zapatos clásica. El otro día leía una que cerraba ahora en Sindicato, o talleres fotográficos, en fin, y esto ya... Es muy gracioso, es otra de estas contradicciones, ¿no? Como la izquierda se arroga mucho la defensa del pequeño comercio y luego la destrozan. O sea, las políticas terminan por destrozar el pequeño comercio. Favorecen a las grandes superficies. Claro, es decir, efectivamente, contra eso, ¿no? Contra el monopolio, contra las grandes marcas. Efectivamente, si tú haces una política de movilidad catastrófica, como la que estamos viendo en Palma, y el último ejemplo pues es maravilloso esto del Busbao, bueno, pues eso termina teniendo repercusiones sobre la pequeña economía, el pequeño comercio, y en Palma pues estamos viendo un proceso de degradación de todo ese comercio tradicional que realmente debería preocupar y que no sucede en todas las ciudades, porque muchas personas que achacan esto al turismo, vuelvo a lo mismo, es decir, en Roma es una ciudad muy turística, pero hay muchísimos comercios tradicionales que aguantan en los barrios tradicionales, que conviven con ese nuevo fenómeno del turismo, del alquiler turístico, etc. Es decir, hay maneras y hay políticas para apoyar la supervivencia no subvencionada, la supervivencia real de negocios que puedan seguir manteniéndose y siendo rentables. Pero lo que está claro es que el turismo es necesario sí o sí, es la principal industria de Mallorca, de las Baleares. Nadie ha planteado una alternativa a eso, Raúl. Es decir, yo cuando escucho el no a los cruceros, el no a las bicis, el no a los aviones, el no al tal, digo, bueno, vale, bien, vale. ¿Y hay alguien más? Bueno, pues explícalo. No, porque hay que hacer memoria. Es que se nos olvidan las cosas muy rápido, pero ¿tú te acuerdas del Parvit? Bueno, íbamos a hacer el Silicon Valley de España, pero claro, había que hacer algún sitio para que viviera la gente que iba a venir de Microsoft, de Sun Microsystems, no, entonces no, se paró absolutamente todo. Ya queda como fantasma eso. Bueno, entonces, y ahora te hablan de los clústeres y tal, y digo, bueno, pero ¿en qué quedamos? O sea, queremos apostar por una industria tecnológica que no sufra los costes de la insularidad, o no queremos, pero claro, si apostamos, vamos en serio, lo que no podemos tener es el Parvit como si fuera fantasmagórico, ¿no? También el Palacio de Congresos, por ejemplo, ¿no? Que hubiera reunido convenciones a nivel mundial y se paró no sé cuántas veces. Bueno, hay 20 y tantos contenciosos urbanísticos ahí
cruzados y bueno, y fue polémica aquella construcción. Entonces, claro, si tú estás diciendo no, bueno, tendrás que decir sí a algo, ¿no? Porque aparte de que todos trabajen en la administración o sean funcionarios, bueno, habrá alguno que tendrá que aportar a la economía productiva, pagar impuestos para que luego podamos tener una administración eficaz, ¿no? Y solvente. Pues José Manuel Barquero, ¿ha practicado psicoblog? Me da curiosidad, aquí que se ha inventado en Mallorca. No. Eso, la gente cree que eso de caer en el agua es como darte un chapuzón. Caer de una pared, un bloque a 20-30 metros en el agua hay que saber mucho para no hacerte daño. El psicólogo, como tú bien sabes, se inventó aquí en Mallorca, además, es una disciplina que hay muchísima gente, sobre todo americanos, que vienen aquí a... ¿Le inventó? ¿Fue un vasco, no? No, fue Riera, fue un mallorquín. Sí, un mallorquín que ha fallecido demasiado joven y no hace mucho, el que inventó esto. Y ahora, bueno, todo este tema de la escalada en libre, el solo y tal, pues está teniendo un auge tremendo. Y en Mallorca viven algunos de los escaladores más importantes de España, que han venido aquí a instalarse. Que prácticamente se puede practicar cualquier deporte en Mallorca, porque vamos, torrentismo, senderismo... Menos esquí, lo único que nos falla es el slalom gigante, esto no se podría poner algo artificial, ¿no? Bueno, hay que tener mucho dinero, pero si hacen pistas de esquí en Dubái, pues aquí también se podrían hacer. ¿Por qué no? Pero esta idea no la vamos a dar, esa idea mejor nos la guardamos. Aquí tenemos muchísimas cosas para hacer y ahora lo estamos viendo. Bueno, es espectacular cómo está el mar todavía para nadar, la temperatura del agua. Quizá esto sí que debería hacernos reflexionar, ¿no? sobre el tema del calentamiento. ¿Tendrán razón al final los progres con esto del cambio climático? Bueno, yo estoy convencido que sí, ¿eh? Y además, mira, antes que me preguntabas por las montañas, te tengo que decir, otra cosa son las causas y cómo se pueda frenar esto y si algunas decisiones son demagógicas o realmente tienen incidencia real en las soluciones. Pero cuando uno visita las montañas cada año, por ejemplo en los Alpes, y ve los glaciares, te das cuenta que está pasando algo. No es normal ver un glaciar en 12 meses como ha retrocedido, pues en solo un año lo que antes tardaba 20 años en retroceder. Ahí hay una cuestión de ritmo que es evidente físicamente, no hace falta estudios, se ve. José Manuel Barquero, muchísimas gracias por haber estado en Conversaciones en el Radio 97.1 y hasta una próxima. Muchísimas gracias, Raúl, ha sido un placer.